Buen día, hermanos, a los que no he saludado y a los que he saludado, buen día de nuevo. Así que no hay problema. Qué lindo que es cantar a nuestro Dios. Siempre digo lo mismo y cada vez que paso acá adelante y tengo la oportunidad de transmitir el mensaje o entregar la palabra, me pasa exactamente lo mismo. Trato de no cantar para no emocionarme, cierro los ojos y automáticamente se conecta con la emoción y subo prácticamente al límite, al límite, al límite. Pero le hemos dicho cosas tan lindas a nuestro Dios, le hemos dicho cosas tan nacidas de nuestro corazón que cómo no emocionarse, cómo no agradecerle a Dios por las cosas que Él ha hecho, que Él hace por nosotros. Y aprovecho para dar la bienvenida si es que hay alguien nuevo en este lugar, si es que alguien está en búsqueda de algo mejor para su vida y sin saber por qué ha caído en este lugar. Bueno, ha caído en buen lugar porque todo lo que le hemos cantado a nuestro Dios surgen y nacen de corazones agradecidos por la bondad, por la misericordia del Señor Jesucristo y por todo lo que Él hace por cada uno de nosotros. En esta mañana ese reloj está mal, así que no sea un problema. He traído para poder controlarme. En esta mañana tan linda, fresquita, de lluviacita, yo tenía pensado y tenía todo preparado para hablar de segunda Pedro capítulo 1 versículo 5, porque he estado leyendo de segunda Pedro, y ahí en segunda Pedro capítulo 1 versículo 5, no lo busque porque no vamos a hablar de eso. En segunda Pedro capítulo 1 versículo 5, Pedro da a lo que yo le llamo la última receta. Y en esa receta Pedro lo que hace es, nos va a decir el Espíritu Santo por medio de Pedro. Siempre que yo digo Pedro, usted entiende que es el Espíritu Santo, pero me gusta pensar que Pedro escribió. Él va a hacer su receta y va a decir: añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y va a empezar a enumerar varias cosas. Entonces, como una receta, le dice: bueno, tome esto y añádalo, tome esto otro y añádalo también, tome esto otro y añádalo. Y al final de la receta Pedro explica el por qué hacerlo. Bueno, dice: porque los que hacen estas cosas van a ser como las personas que no tienen corta vista, que no piensan en el ahora y que no olvidan del sacrificio de Cristo, sino que los que hacen estas cosas y los que ponen en práctica esas palabras o esos conceptos van a ser mejores espiritualmente. Y yo hasta ahí tenía todo preparado, digo: listo, hablamos de esto porque me encantó, porque aparte hay muchas cosas interesantes ahí en algunas palabras. Pero me di cuenta que Pedro dice: añada a vuestra fe virtud, y que la fe no es un ingrediente más, es el recipiente. Es como si fuera el bowl en inglés, no sé, nosotros decimos bowl. Y entonces es como que Pedro dice: bueno, cuando ya tienes el tupper o el bowl o el recipiente de la fe, empieza a añadir. Pero si no lo tienes, ¿dónde lo vas a añadir? Entonces me di cuenta que lo que, en vez de hablar de virtud, de conocimiento, de dominio propio, de amor fraternal y de todas las cuestiones, hay que hablar de la fe. Yo necesitaba hablar de la fe. Y en estos días que he estado meditando mucho en esto, se me ha venido a la cabeza, un día cortando el pasto en mi casa, la frase: ayuda a mi incredulidad. Y me he ido a buscar ese texto, esa parte del texto en los evangelios, y me he encontrado con que es un pasaje hermoso. Y quería de alguna manera esta mañana poder desmenuzarlo un poquito y poder compartir, hermano, la riqueza que tiene este pasaje con ustedes. Y sabe que este pasaje está en Marcos capítulo 9, y sí, si quiere buscarlo, búsquelo, porque de este sí vamos a hablar. Y es interesante pensar que en la Biblia hay 4 evangelios. Aquel que no conoce la Biblia se está entendiendo que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y este relato que habla de que Jesús sana a un muchacho endemoniado, lunático, lo escriben 3 de los evangelios. El único que no escribe de esto es Juan. No sé por qué no lo he hecho, pero la cuestión es que Mateo, Marcos y Lucas escriben de este texto. Mateo, que es un hombre de números, que es un hombre que ha estado acostumbrado más a los números y no tanto a las letras, hace un muy breve resumen de este milagro. Y él va a contar lo que vio resumido, como hombre de número que es, Cristian. Y él pone lo esencial ahí y cierra la historia y dice: esto pasó. Y deja bien en claro que esto fue el primer milagro después de la transfiguración de Jesús. Los 3, creo que 2 de los evangelios van a dejar, de los 3 que escriben, van a dejar claro que esto pasó después de la transfiguración. En aquel momento que Jesús muestra un poquito de la gloria venidera en su cuerpo a sus discípulos más cercanos. Lucas también escribe de esto. Y Lucas es un doctor, y como doctor que es también, no se extiende mucho, pero va a lo principal. Muestra los síntomas de la persona, habla con el familiar del paciente, o no habla, digo, pero
escribe y deja escrito o deja narrado lo que le contaron que el familiar del paciente dijo, y él escribe es el único que deja el dato de que, ya vamos a ver la historia, pero es el único que deja el dato que esa joven que estaba pasando eso era único hijo. Ninguno de los otros evangelios dice esto. Bueno, Lucas, que es doctor, le pareció interesante decir, y era hijo único. Y Marcos, que es Juan Marcos, que nació en Jerusalén, que fue uno de los discípulos de Jesús, y digo discípulos no de los 12, pero sí quizás de los 60 o de todo el gentío que seguía a Jesús, él dejó escrito este pasaje también. Y es llamativo que Marcos, solamente algunos datitos, Marcos es el evangelio que primero se escribió, dicen los estudiosos, en el 50 después de Cristo aproximadamente, el primero. Es curioso que es el evangelio más corto, es el que menos capítulos, menos letras tienen. Es el que menos parábolas deja escrito. Solamente 4 de todas las parábolas que hay que los otros evangelios dicen, Marcos dice, yo dejo escrito estas 4. Pero Marcos es el evangelio en el cual quizás más milagros se cuentan, 19. Y es el evangelio que quizás más detalladamente cuenta los milagros. Y en este relato que vamos a leer, Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja una conversación hermosa entre un padre desesperado y el Señor Jesús. Y nos relata y nos muestra la necesidad tremenda que tenía esa familia de un milagro. Y cómo el Señor Jesús actúa en consecuencia. Ahora sí le voy a invitar a leer Marcos capítulo 9, versículo 14. Dice: Jesús sana a un muchacho endemoniado, dice el título de mi Biblia. Voy a leer en versión 1960, no sé si tiene otra versión, puede ser que diga algo parecido o de otras palabras, pero básicamente lo mismo. Si alguien no tiene Biblia y quiere acercarse a alguien que tenga Biblia, o si simplemente prefiere escuchar, está todo bien. Dice Marcos capítulo 9, versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, y cuando llegó me freno acá un poquito, cuando llegó de la transfiguración, cuando llegó de hacer eso, y llegó a donde estaban los otros discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, o sea, estaban discutiendo con sus discípulos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis? ¿Qué discutís con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarrajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrajos. Jesús le preguntó al padre ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos de los que estaban ahí decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte de por qué nosotros no pudimos echarle fuera. Y le dijo: este género con nada puede salir sino que con oración y ayuno. Hasta acá nomás. Cuando leemos en Mateo este relato, al final del relato, y cuando los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Mateo va a ser claro, conciso y preciso. Y él deja claro que el Señor Jesús le respondió: porque tienen poca fe, o porque le falta la fe. Y es curioso que de los 3 relatos de los 3 evangelios, alguno omite un detalle, otro, no hay drama, pero los 3 dejan escrito algo. Y es que el Señor Jesús dijo y exclamó y se quejó: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Marcos, Lucas y Mateo tienen la necesidad de dejar escrita la queja del Señor Jesús. Tienen la necesidad de describir que el Señor Jesús no estaba cómodo con gente incrédula. No se sentía bien con gente incrédula. A él no le gustan los incrédulos. A él no le gusta la gente que tiene poca fe. Y es lo que este relato cuenta. Tiempo atrás
tiempo después, él va a decirle a Tomás, Tomás, mete tu dedo y cree y deja de ser incrédulo. Hermano y amigo querido, en esta mañana vamos a meditar un poco este pasaje y no sin antes decirte que la palabra nos está enseñando y lo que nos quiere mostrar no es un muchacho endemoniado, no es un padre necesitado, no es un Jesús milagroso, sino que lo que la palabra en este pasaje nos está queriendo decir es: crean, aprendan a creer, dejen de ser incrédulos. Y eso nos dice a cada uno de los que estamos aquí. Quizás viniste esta mañana con tu fe por el piso, quizás viniste creyendo mucho en Dios, bienvenido sea, pero quizás viniste con un montón de dudas, con un montón de creencias muy cortitas, o creencias vinculadas a la emoción y no más al entendimiento y al conocimiento del Señor Jesús. Quizás viniste con tu vida absolutamente destruida y estás necesitando creer en alguien o creer en algo que te saque del pozo. Bueno, vamos a empezar a describir un poquito esta conversación, que como digo, Marcos es el único que la deja escrita y por algo la ha dejado escrita. Entonces empezamos, voy a hacer una breve reseña de algunos de los versículos, y empezamos en el versículo 17, cuando el Señor dice: che, ¿qué están discutiendo con mis discípulos? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto grito? Y sale uno de la multitud y dice: Señor, traje mi hijo a ti, y le dije a sus discípulos que lo liberaran y ellos no han podido. Y ese hombre valiente, papá de único hijo, se enfrenta al Señor Jesús y le dice: Señor, yo traje mi hijo. Y esta frase me lleva a que ese padre ha traído ante Jesús su problema, como muchos otros lo han hecho y lo hemos encontrado en la Biblia. Esta frase, traje a ti mi hijo, no lo trajo el Señor Jesús para que lo conociera, para que le diera la bendición, para que le contara lo que aprendió en el colegio. Ha traído el Señor Jesús su hijo, porque su hijo es el problema más grande que tiene en su vida, porque es lo que más lo aqueja, porque es su sufrimiento todos los días. Traje a ti mi hijo. Y yo no quería avanzar sin hacerte pensar, hermano, que quizás cada uno de nosotros tenemos nuestros hijos, nuestros problemas, aquello que nos aqueja, aquello que nos hace sufrir, aquello que nos hace doler, aquello que está todo el tiempo en nuestra cabeza y no se puede ir en nuestra cabeza porque es algo que está constantemente en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Yo decía: Padre, dice, mi problema es mi hijo y lo he traído ante ti, Señor Jesús. Y el Padre comienza a describir un poco de lo que es su vida, un poco de lo que son sus días, un poco de lo que es su familia, un poco de lo que es su rutina. Y él dice en el versículo 18: Señor, traje mi hijo, el cual tiene un espíritu mudo, termina el 17. Y el 18 dice: el cual donde quiere que le toma, lo sacude, echa espumarrajos, cruje los dientes. Y hay una expresión que me ha quebrado el corazón. Y el padre dice: y se va secando. Este padre está describiendo la realidad de su hijo y no encuentra mejores palabras que decir: Señor, en una palabra mi hijo se está secando. Cuando vamos al original, acá la expresión también puede ser sustituida como se está disecando. Es como que se está tomando la forma del papel cuando se quema, cuando algo es incinerado, vio que empieza a perder volumen. Acá otra expresión que podríamos usar es: se va encorvando, se va achicando, está consumido. Esa es la mejor palabra que el padre entiende para explicar la realidad de su hijo. Este es su problema. Por eso ha venido a Cristo y por eso no le importó a la multitud y por eso encargó a los discípulos y por eso le pidió a los discípulos no han podido. Y no es que se volvió a su casa cargando a su hijo, sino que se ha quedado y ha hablado con Jesús y ha dicho: Señor, este es mi problema, te he traído a ti mi hijo, se está secando. Y en el versículo 19 encontramos que el Señor no hace lo que usted y yo hubiéramos hecho, porque lo que usted y yo hubiéramos hecho era decir: oh, qué triste tu vida, trae tu hijo ya acá que lo vamos a solucionar. El Señor Jesús comienza a charlar con ese padre. Y cuando usted y yo acabamos de escuchar lo que es la realidad de los días de su padre, porque, hermano, cuando el padre está diciendo donde quiera que lo toma lo sacude, le echa espumarrajo, cruje los dientes y se va secando. Y más adelante va a decir que a veces se cae en el fuego, que a veces se cae en el agua y demás. Es un desastre la vida de este padre. Es tristísima. Mientras él ve que los otros padres disfrutan con sus hijos, juegan, lo llevan al colegio, le preguntan qué aprendieron, él no ha hecho otra cosa más en su infeliz vida que estar atrás de su hijo para que su hijo no se muera. Tiene su alacena llena de platzul, porque su hijo cada 2 por 3 es poseído por un espíritu que lo mete en el medio del fuego y sale todo quemado. ¿Y sabe quién cura las heridas? El papá. El padre ha tenido que hacer curso de primeros auxilios,
porque cada 2 por 3 el espíritu lo tira al agua y no lo deja salir y sale prácticamente ahogado. ¿Y sabe quién lo ha secado, lavado, limpiado, puesto a colgar la ropa en la soga, lavar una vez más la ropa? El papá o la mamá, si es que la tenía. Es una vida desastrosa. ¿Sabe quién ha limpiado esa espuma de la boca? ¿Sabe quién quizás hasta muchas veces ha sacado algo para que ese hijo pudiera respirar y no se ahogara? El papá. Eso es lo que le está contando Jesús. Entonces, ante este panorama, el Señor Jesús, no el Señor Jesús, en el acto hay que actuar. Pero el Señor Jesús charla con ese padre, decide conversar con él. Y lo primero que exclama es una queja, como ya le dijimos. Él dice, generación incrédula. Y me animo a ponerle el tonito porque ese O es una expresión de ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no van a creer? Yo no sé si se lo dijo al Padre, yo no sé si se lo dijo a la multitud, no sé si se lo ha dicho a sus discípulos diciendo que ellos no han podido. La cuestión es que el Señor exclama y dice, ¿hasta cuándo esta generación incrédula en medio mío? ¿Cuántas cosas he hecho? ¿Cuántas cosas me vieron hacer? ¿Cuántas cosas me vieron decir? Y siguen sin creer. Pero el Señor, que está lleno de amor, Él dice, traigan ese hijo, traigan ese muchacho. Y cuando lo traen, versículo 20, dice que y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, y quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos de nuevo. O un nuevo episodio de lo que el Padre acaba de contar. Es la evidencia de que el Padre no está mintiendo. Señor, cada tanto lo agarra un espíritu, y cuando el Espíritu ve a Jesús, y es muy interesante la expresión ahí en el original, porque dice cuando le trajeron a él, hacia él, en mayúscula Jesús, o sea, cuando yo agarro esto y lo pongo en dirección de Jesús, el Espíritu no hace otra cosa que tirarse al piso, revolcarse y sacudirse. Y es interesante lo que esto nos enseña, hermano, porque todo aquello que es poseído por Satanás, todo aquello que es poseído por el enemigo, que el enemigo tiene la posesión y ha clavado la banderita, cuando usted y yo nos animamos, a direccionarlo hacia la persona y hacia el nombre de Jesús, eso no tiene otra cosa más que hacer que caerse. No tiene otra cosa más que derribarse por el mismísimo poder que solamente la palabra de Jesús, la persona de Jesús tiene. Se cae, empieza a revolcarse, ahí la expresión en el original es, se revuelca en la tierra. Y uno dice, bueno, ya está, Señor Jesús hace algo, porque el Padre te acaba de decir que su vida es una penuria. Lo estás viendo vos mismo. El muchacho ahí se está revolcando, está largando espumarrajo, parece que se ahoga. La situación es tristísima, es complicada, hay gente viendo. El Padre, una vez más, un ataque más nuevo de mi hijo. Y uno dice, bueno, el Señor Jesús ahora sí va a actuar. Ahora sí va a hacer algo para que inmediatamente ese niño, ese muchacho sea sanado. A lo cual el Señor Jesús, que actúa de formas que no alcanzamos a entender, dice que sigue charlando y sigue hablando con el Padre. Y usted va a encontrar en el versículo 21 que el Señor Jesús le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre nos termina de relatar lo triste que es su vida. Porque no hace un mes que le empezó, no hace algunos años. El Padre dice, Señor, esto pasa desde niño. Y el original dice, desde niñito. Es decir, que el Padre está absolutamente entrenado y entendido de lo que tiene que hacer en esa situación, porque lo ha vivido muchas veces. Mientras el vecino le enseñaba a andar en bicicleta a su hijo, él tenía que andar limpiando espuma. Mientras aquel otro disfrutaba en la plaza, él tenía que estar cuidándolo de todo, porque no voy a hacer cosa que el espíritu inmundo lo agarra de nuevo. Una vida muy triste, que se encuentre con un Jesús. Y luego de decirle de que desde niño le ha pasado esto, el Señor Jesús sigue escuchando al Padre. Y el Padre sigue, parece que no acaba nunca, ¿no? Es como que decir, bueno, ya está, ya te entendimos cuál es el problema. Es tristísima tu vida. El Padre sigue. Y dice el versículo 22, y muchas veces le echan el fuego. Y acá la expresión es en el medio del fuego. Y en el agua. Y acá la expresión también es, en el original, en el medio del agua. Y lo hace para matarle. Y llega lo que quizás usted y yo estemos necesitando hacer en este día. Y es lo que este padre decide hacer. Dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El padre termina hablando con Jesús, mirándole los ojos quizás y diciéndole, Señor, mi vida es un desastre. Mi realidad es desastrosa. Pero si puedes hacer algo, ayúdanos. Y uno dice, bueno, Señor, ya está.
O sea, de vuelta, no quiero ser repetitivo, pero todo lo que hemos leído, todo lo que es la historia del Padre, del Hijo, el prontuario, desde niño, no ha habido salidas a la plaza, no había salido, un montón de cuestiones porque ha sido un desastre. Y encima el Padre viene y dice, Señor, te pido que me ayudes. Señor, ya está, o sea, yo si fuera Juan, Mateo, por ahí, alguno de ustedes, Señor, ya estaría como siendo ahora, ¿no? Que hagamos algo por esta familia que te ha pedido ayuda. A lo cual el Señor quiere seguir charlando y hace la última, quizás la última de sus expresiones. Y cuando el Padre le ha dicho, Señor, si puedes hacer algo, el Señor Jesús parece que le retrucara con las mismas palabras y le dice, ¿y si puedes creer? Porque al que cree, todo es posible. Y acá me quiero frenar un poquito. Cuando yo leí, la primera vez no me pasó nada, la segunda vez no me pasó nada, y la tercera vez entendí que el Señor está retrucando en el momento al Padre. Porque el Padre está diciendo, Señor, si puedes hacer algo, y el Señor Jesús dice, ¿y si puedes creer? ¿Entiendes? Porque el mensaje principal de este texto y de lo que el Señor Jesús quería enseñar a las personas, a los discípulos, a la multitud es que tienen que creer. Que no importan los años de tristeza, de espuma, de dolor, de fuego, de platzul, de curitas, de años de haciendo primeros auxilios y resucitación, ahí no sé lo que fuere, años lavando la ropa, limpiando, cubriendo a su hijo de que los otros se burlaban porque él cada tanto le pasaba esto, años del padre cubriendo a su hijo, tratando de... No importa eso. El Señor Jesús dice, lo que importa es que puedas creer. Y acá, hermano querido, la palabra que el Padre, en el original, la palabra que el Padre le dice a Jesús, esta expresión, si puedes creer, es dunamai. Y dunamai es, si estás siendo capaz, es como que, si eres capaz, y la otra palabra que usa es boetseo, da ayuda. Es decir, el Padre, entiéndame, yo no sé ni hebreo ni nada, pero está todo en internet y se puede buscar y en los libros y se puede estudiar esto. Y el Padre le dice, dunamai boetseo. Es decir, si estás siendo capaz, danos una ayuda. Y el Señor le responde, ¿se acuerdan qué palabra empezó a preguntar el Padre? Dunamai, si estás siendo capaz. Y el Señor, ¿saben qué palabra le responde? Dunamai. Pero Él va a agregar otra palabra. El Señor Jesús le va a responder, dunamai, si estás siendo capaz. Pisteuo, de creer, de dar crédito, de confiar, todo es posible. Es decir, hay un juego de palabras. Y el Señor le responde prácticamente con las mismas palabras que el Padre pide. Dunamai, boetseo, si eres capaz, danos una ayuda. Y el Señor Jesús le dice, si eres capaz de creer, tu ayuda puede llegar. Y el Padre le responde inmediatamente a Jesús. Y Jesús ha terminado de decir la palabra pisteuo, que es creer, dar crédito. Si eres capaz de darme crédito, todo es posible. Si eres capaz de creer, de confiar, de depositar tu confianza, todo es posible. La palabra es pisteuo. Y el Padre, cuando leemos en el versículo 24, la última parte, que es la que yo hacía mención al principio, que es creo, ayúdame, incredulidad, la palabra que comienza usando el Padre es la misma que terminó Jesús. Porque Jesús ha terminado de decir pisteuo y el Padre dice yo pisteuo, digo, no sé, pero yo pisteuo, yo creo, yo doy crédito, yo estoy confiando, pero tú, Jesús, boetseo, da ayuda a mi apistía, a mi falta de crédito. Es decir, rarísimo. Yo después de leer esto dije, yo no sé usted, si hermano, si conoce otra expresión o otra frase que tenga tan falta de lógica, de sentido, escrita en los evangelios. Yo creo que esta frase es muy difícil de explicar, muy difícil de entender, porque el Padre está diciendo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Crees o no crees? Y Marcos ha decidido que esta frase tiene que estar escrita. Y él ha entendido que es interesante, aunque suene ilógico, aunque suene irracional, aunque quede como expuesto de que está presentando dos cuestiones completamente contrarias. Marcos dice, esto tiene que estar escrito. Porque el Padre dijo, pisteuo, lo otro, ayuda a mi incredulidad. Es decir, el Padre está, ahora sí por fin, abriendo su corazón y diciendo, yo creo, Señor, pero también necesito que ayudes mi incredulidad. Y yo no sé, hermano, yo cuando leí esto, de rato me ponía del lado del Padre, de rato me ponía del lado de Jesús, de rato quisiera ser discípulo para estar ahí habiendo escuchado todo esto. Y esta frase, creo, pero necesito que me ayudes a creer. Creo, pero necesito que ayudes mi incredulidad, me ha dado vuelta en la cabeza un montón de tiempo. Y yo no sé si a usted le pasa, pero muchas veces me he sentido como este Padre. Yo sé que creo en Jesús, yo sé que creo en Dios, pero a veces siento que
necesito que Él ayude mi incredulidad. Porque en más de una ocasión no he terminado de creerle del todo. En más de una ocasión no he terminado de depositar mi absoluta confianza en Él. En más de una ocasión esto de creer absolutamente, de darle crédito a Él, me ha parecido algo muy utópico, muy difícil de que sea realidad en mi vida. Y cuando este Padre decide pronunciar con voz audible lo que su corazón tiene, lo que su mente tiene, que es una absoluta rareza, Él ha quedado expuesto, Él ha quedado completamente contradictorio, Él ha quedado hasta señalado por las personas espirituales de la época. ¿Cómo estás diciendo que crees y que no crees? Cuando el Padre ha hecho esto, es cuando el Señor Jesús, y esto es lo que me ha llamado mucho la atención, decide terminar la conversación y comienza a ayudar al muchacho. Es como que el Señor Jesús ha querido llevar la conversación hasta este punto. Y te invito a que lea conmigo versículo 22 y después el 24. El 22 dice que el Padre dijo: muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Me ayuda a leerlo? La última frase: y ayúdanos. Está en plural. Es decir, están pidiendo ayuda por su familia, por su realidad, por su tristeza. Pero cuando el Señor Jesús ha querido terminar de conversar con este Padre, lo que vemos escrito en el 25:4 es lo siguiente: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. ¿Me ayuda a leerlo? Ayuda. Ha dejado de pedir por su hijo. Cambió el foco de su pedido de ayuda. ¿Entiende? El Padre ha venido, mostró la realidad, mostró la tristeza, mostró el dolor, mostró sus días, mostró sus años, mostró su miseria, su vida destrozada con su hijo, ahí cuidándolo a papá, y ha pedido ayuda por eso todo el tiempo a Jesús. Hasta que Jesús le ha dicho: ¿y si eres capaz de creer? Y el Padre desnudó su corazón y le dijo: yo creo, pero necesito que me ayudes a creer. Y en ese momento Él ha dejado de pedir por su problema y ha empezado a pedir ayuda por su incredulidad. Y yo no sé por qué, pero el Señor en ese momento dice: ya está bien, ahora sí. Y dice que el versículo 26, el versículo 25 es hermoso porque dice: cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Yo me imagino a ese padre, y déjeme imaginar un poquito, meterme en la escena y quizás pensar cosas que no pasaron, pero déjenmelas hacer, porque ese padre acaba de estar desnudo delante de Jesús, ha desnudado su corazón delante de Jesús, delante de los discípulos, delante de las personas que escuchan, y ha dicho: yo creo, pero necesito que ayudes mi incredulidad. Es decir, es una locura lo que he hecho. Y yo quizás me imagino que ese padre quedó como hasta avergonzado, cerrando los ojos, agachando la cabeza y diciéndome: la mandé, metí la pata, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo tendría que haber frenado mi boca? ¿Por qué? Si le estoy diciendo que creo, ¿cómo le voy a decir que ayude a mi incredulidad? No es así, no es la forma. Y yo imagino a ese padre cerrando los ojos y lamentándose, y de repente escucha que el Señor Jesús dice: sal de acá y no vuelvas nunca más en él. Y yo me imagino que ese padre quizás, y déjeme imaginar, solamente imaginar, hermano, me imagino que ese padre pensó que era hacia él, porque acaba de decir una locura, porque lo que acaba de decir es como una completa irracionalidad, es algo que va en contra de la fe misma. Entonces, y sí, me la mandé, yo sabía que el Señor Jesús me iba a mandar afuera, y cuando él abre sus ojos, ve que Jesús no le ha dicho eso a él, sino de que por fin el Señor Jesús le está hablando directamente a lo que ha hecho triste sus últimos años. Y el Padre, cuando ha desnudado su corazón y ha dicho: yo no te creo, pero no del todo, es cuando ve que su hijo se sacude por última vez, y va a ser la última vez que va a ver su hijo sacudirse. Va a ser la última vez que ve a su hijo largando espumarraco y quedando como muerto. Y el versículo 26 es algo que no es novedad para el Padre, porque el versículo 26 dice que quedó como muerto. Y el Padre, que desde niño lo tiene así, no es novedad para eso él, porque él ya lo ha visto como muerto. Y sigue diciendo que la gente comienza a decir: está muerto. Y eso tampoco es novedad para él, porque ese padre ha escuchado un montón de gente hablar de su hijo, lo ha tenido que defender muchas veces. Nada de lo que pasó hasta ahora es novedad. Lo que pasa después es la gran novedad, porque dice que ese padre, versículo 27, ve que alguien está comenzando a hacer lo que él ha hecho por mucho tiempo. Gracias. Lo que sí realmente es novedad es que alguien se ha interesado por su hijo. No que esté como muerto, no que digan que está muerto, sino lo que es novedad, lo que el versículo 27 nos dice, y es de que
Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y Jesús toma el lugar del Padre, porque forever and ever siempre ha sido el Padre quien ha hecho eso. Es Él quien está entrenado para levantar a su Hijo, para enderezarlo, para tomarlo en la mano. Y el Padre no entiende nada, porque ahora Jesús lo está haciendo. Y Jesús toma a ese niño, a ese muchacho, lo levanta en la mano y se lo da a su padre y ya está sano. Esta va a ser la última vez que va a ver a tu hijo así. Yo me imagino la cara del Padre, porque el Padre acaba de decirle al Señor, acaba de poner en duda esto del Dunamai. El Padre le ha dicho segundos antes al Padre Dunamai, a Jesús, perdón, Dunamai, si eres capaz, danos ayuda. El Padre acaba de recibir su hijo sano. El Señor tomó su lugar, lo ha levantado, le tomó el brazo y se lo dio en las manos. Vaya que Dunamai, vaya que eres capaz. Y sabe, lo último, esta expresión tomándole de la mano, cuando esté el original, la palabra acá es crateo, que cuando dice que Jesús toma al muchacho, lo toma tomándole la mano, lo endereza y se lo levanta. Esta expresión acá es crateo, que es prender algo usando la fuerza. Y hasta ahí eso no es lo interesante es que este crateo es una derivación de otra palabra que es kratos, y que ese kratos significa ni más ni menos que imperio, potencia, poder, valentía y proeza. Es que Jesús, el brazo de Jesús es el brazo que tiene el imperio, es el que tiene el poder, la fuerza, la valentía, el que ha vencido la muerte. Vaya si puede ser Dunamai. Pero todo esto ha nacido solamente en el momento que el Padre dijo, ayuda mi incredulidad, Señor, ayuda mi incredulidad. Hermano, este kratos, esta palabra imperio, poder, potencia, poder, valentía y proeza, es la que encontramos en Judas capítulo 1, versículo 24, cuando Judas dice, y aquel que es poderoso, y acá es aquel que es Dunamai, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, es decir, kratos. Solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, yo no sé cómo viniste esta mañana, o querido amigo que nos visites. Quizás viniste con una vida, quizás igual que la de este padre, destrozada. Quizás viniste con tu fe por el piso. Quizás no das más. Quizás todo lo que cuentas es verdad. Quizás hay años y años de tristeza, de dolor, de una vida triste, de un vacío en el pecho, de un vacío en la vida, de un vacío en el corazón. Quizás tienes razón con todo lo que dices, pero quizás, y solo quizás, no has hecho lo último que hizo el Papa, que es exclamar a gran voz y decir, Señor, ayuda mi incredulidad. Señor, yo no te creo del todo. Yo te pido que me ayudes. Quizás en esta mañana viniste con una vida completamente destruida, una vida que se está secando como aquel muchacho, un pariente amado lejos de Dios, problemas en tu familia, cargas, secretos u opresiones desde niño. Quizás viniste con una relación rota, quizás viniste con el dolor por una partida de alguien querido repentino, quizás en tu alacena hay escasez, en tu heladera hay solamente agua, quizás no tenés trabajo, quizás no tenés recursos, quizás has venido con la salud en cuerda floja o quizás solamente has venido con tu fe por el piso. Quizás te está faltando creer más en Dios, quizás nos está faltando animarnos a decir esto que parece ilógico, esto que parece que si alguien me escucha decir esto estoy en el horno. Señor, ayuda en mi incredulidad. Yo quiero pedirte, hermano y amigo que nos visitas, que entiendas que si estás necesitando ayuda con todo lo que nombre, con enfermedad, con familia, con problemas, con trabajo, puedes pedírselo a Dios y Él en su soberana voluntad va a actuar. Pero yo realmente quiero que entiendas y quiero que entendamos que si también estamos necesitando ayuda con nuestra credibilidad de Dios, o si también estamos necesitando ayuda con creer en Dios, también podemos pedirle ayuda por eso. Y quizás, y solo quizás, cuando te animás y cuando me animo a decirle, Señor, yo no te creo del todo, es cuando el milagro comienza a acontecer. Yo voy a pedir que oremos, que cierres tus ojos y te quiero dar el tiempo para que quizás ahí en el interior de tu mente, de tu corazón, puedas hablar con el Señor. Si en esta mañana la palabra que es tan hermosa y que tanto poder tiene, ha podido en algo exponer tu vida, exponer tus necesidades ante Dios. Y sin algo has entendido que todos somos necesitados de nuestro Dios. Y que quizás la necesidad es ni más ni menos que expresar aquello que suena completamente ilógico, pero que es absolutamente necesario. En esta mañana puedas hablar con Dios. Puedas decirle, Señor, yo te creo, pero en ciertas ocasiones necesito que ayudes mi incredulidad. Oramos y terminamos.
Sin agregar más palabras, es nuestra oración que el Señor obre en cada uno de nuestros corazones. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos verte extendiendo tu mano, Señor, a cada uno de nosotros para levantarnos, para ponernos de pie, pero a cambio tú pides que creamos. Simplemente rogarte y pedirte que obres, que el Espíritu Santo obre en cada uno de nuestro corazón y dé entendimiento, sabiduría, que quite el velo de nuestros ojos para poder verte con los ojos de la fe y como tú quieres que te veamos. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias porque estás en medio nuestro y gracias porque una vez más nos das la oportunidad de extender tu mano y levantarnos. Gracias por este tiempo, Señor. Bendícenos y obra en nuestros corazones. En nombre de Jesús